Bienvenidos nuevamente, estamos dialogando con Gabriel Raíz o Gabriel Luján. Me estabas contando un poco de tus primeras experiencias en el mundo del espectáculo, digamos, en Victorica. ¿Cómo era eso, digamos? ¿A dónde se hacía música en Victorica y cuál fue tu primera visión de lo que era el oficio de ser músico? Nada, yo más que nada ahí te puedo decir que el oficio de músico lo empecé a ver más que nada con mi viejo, porque él era músico y también acompañaba a otros músicos de ahí de Victorica. Pero también tenía otra visión en su momento, que era, te comentaba hace un rato, personalmente así cuando hablábamos atrás de cámara, que yo Alfredito también lo veía en las noches en las que yo salía, en algún bar, en alguna fonda de Victorica, donde se juntaba todos estos personajes que uno admira, otros músicos también. La bohemia de Victorica. Claro, y se juntaban a divertirse ellos, a tocar, a compartir un vino y a tocar hasta las 5 de la mañana. Y eso para mí era mágico, poder llegar a un lugar así y encontrarlos y poder disfrutarlo yo en vivo y en directo. Para mí era soñado y he soñado. O sea, me gustaría volver a mi pueblo y volver a esos lugares y encontrármelos y escucharlos toda la noche. Esa fue mi experiencia y cómo vi yo el mundo artístico, por así decirlo. ¿Y has tenido ocasión ahora ya de grande y con tus propias canciones de compartir esos encuentros allá? No, hasta el momento no. ¿Cuánto hace que vivís acá en Santa Rosa? Y unos fácil 10 años. Claro, bueno, hace mucho tiempo. Sí. Y tu ocupación, además de la música actual, es la docencia, ¿verdad? Sí, docente, profesor de música. Y bueno, y trabajo en colegios estatales. ¿Y cómo crees que afecta tu perspectiva artística este otro trabajo tuyo de la docencia? Laboralmente podría decir que hay una cuestión que estoy viendo ahora que me ha sucedido ya hace 4 años que me viene sucediendo lo mismo, donde hay un lapso de tiempo en los que sé tener problemas de salud con respecto a las cuerdas vocales, que no sé si será por alergias o qué, eso se está buscando, y que tengo miedo que este año vuelva a suceder, donde me afecta fácil de 3 a 4 meses lo que serían las cuerdas vocales y eso me preocupa porque podés quedar en situaciones ilegales. A la hora de tener un certificado médico no podés acceder a entrevistas o no podés ir a tocar a ningún lugar o no. Lo que es como que no es compatible lo artístico con lo laboral y al tener que ver justamente con lo mismo, con el uso de la voz. Que condena igualmente que tu enfermedad más frecuente te ataque precisamente la voz, ¿no? Sí, igual es una búsqueda que yo creo que es dar con el diagnóstico y es este año tomar conciencia de que varios años ha pasado lo mismo y en los mismos meses. Entonces es buscar a ver qué más hay, porque no es simplemente... Igualmente mi pregunta de recién apuntaba a otra cosa, digamos, el ejercicio de la docencia, digo, te da a vos una perspectiva, digamos, de la vida, el contacto con los alumnos, bueno, por supuesto también con una estructura que es el sistema educativo, pero ¿eso vos sentís que el hecho de ser docente de alguna manera se permea en tu
en tu obra o no? Totalmente. Y hay muchas cuestiones y muchas realidades que uno vive a diario en los colegios que es imposible tampoco a veces no ponerle el cuerpo o no ver realmente lo que está sucediendo y acompañar. Yo trabajo en escuelas, la mayoría son periféricas, y trabajo desde jardín de infantes hasta secundaria. Jardín de infantes, primaria y secundaria. Y todas las realidades, hay realidades que son muy crudas y sí, te conmueven de una manera muy poderosa y creo que uno también tiene, al ser docente y al tomar ese rol profesional que uno tiene en las escuelas, y tiene acceso por ahí también a brindarle otras opciones a los chicos, y más allá de que no le vamos a poder cambiar la vida, pero sí podemos brindarle el acceso que ellos tienen que tener, que es el acceso al conocimiento, a estar informados, a sus derechos también, y acompañarlos desde ese lugar. A que al menos tengan abierta la ventana hacia otros mundos posibles, no solamente Exacto, y mostrarles que uno también los está viendo. Esta semana se publicó una información según la cual La Pampa sería la única provincia del país donde no hay villas miseria, por llamarlo de alguna manera. Pero eso no quiere decir en absoluto que no tengamos problemas de pobreza y de marginalidad. Lo que vos me estás narrando tiene que ver con eso, ¿no? Sí, y problemas más allá de eso, de mucha violencia, maltrato, abuso. Lamentablemente es lo que más abunda, lamentablemente. Sí, y después de este fenómeno de la violencia contra los propios docentes, ¿no? Eso, bueno, no sé si has vivido algo por el estilo, pero ¿cómo impacta eso, digamos, en ustedes los docentes? Eso? Y yo a veces, en lo personal, veo que a veces los docentes terminan estando muy solos. A veces no hay acompañamiento genuino desde los diferentes equipos de gestión, tal vez, o directivos, podría decirlo. Con eso no estoy personalizando absolutamente con ninguno de los colegios donde estoy, pero sí es lo que percibo que sucede. A veces el docente se encuentra solo decidiendo por una situación con un alumno y tendría que estar el acompañamiento de todo el equipo, de toda la gestión, acompañando una decisión o un caso particular de algún alumno. Y no siempre sucede, a veces, soy redundante con esto, le termina poniendo el cuerpo solamente un docente o una docente. Generalmente es más notorio con las maestras, por ejemplo, porque las maestras pasan mucho más tiempo que un profe de especialidad en un curso. Nosotros en la primaria estamos 40 minutos, 1 o 2 veces a la semana con un mismo curso. Entonces el vínculo es totalmente diferente. Escuchándote contar todo esto, me imagino que la música debe servir un poco también como terapia, ¿no? En tu caso, como un refugio para estar más en contacto con la belleza y con la sensibilidad, y no tanto con estas realidades, ¿no? Sí, lo hablamos con un montón de músicos a esto, y creo que la mayoría de los músicos decimos lo mismo. Si nosotros no hubiésemos tenido a la música en el medio, o una guitarra que nos acompañe, sinceramente no nos podemos imaginar una vida sin música, o sin ese instrumento, sea una guitarra, un piano, lo que sea, que nos acompañe en esos momentos. Yo ya te digo, las canciones
mías surgen a raíz de diferentes estados anímicos. Por ahí las melodías que más me gustan a mí a lo mejor tienen que ver con un terremoto que me pasó por encima. Entonces, la melodía no dice, va como contraposición por ahí de un estado de lo que a mí me pasó. Y eso creo que es mi terapia. ¿Hay alguna de tus canciones que refiere a toda esta cuestión de las escuelas y demás? ¿No? De las escuelas... ¿O de tu experiencia como docente? No, hay canciones que hablan más que nada de despertar de ese anestesiamiento general en el que vivimos. Y de despertar como personas, de darnos cuenta que la realidad es otra, no solamente vivir más allá de que el trabajo y el dinero hoy en día nos arrastran porque hay muchas cosas que pagar o cosas que sostener, pero a veces terminamos anestesiados y yo veía con el tema de los temporales, por ejemplo, la gente atropella con los autos, hay gente en moto, gente que se cae, que se accidenta, que lo único que quieren es llegar a llevar a su hijo a la escuela. Y una vez que tienen un accidente se dan cuenta de qué costaba haber dicho o que no podía ir o cuidarnos un poco. O cuidarnos un poco más. Y eso, que ese mismo anestesiamiento genera, a veces uno lo ve en la calle, se para 5 minutos en la calle y ves que están todos a los bocinazos y las caras que hay adentro de esos autos no son de amigos. No son de felicidad, ¿no? Y eso es triste que suceda, pero sucede. Gaby, ¿me das otro respiro? Vamos a ir a una pequeña pausa y después te voy a pedir por favor que nos dediquemos a lo que realmente sabemos hacer bien y es que es cantar. Te voy a pedir por favor que nos cantes algunas canciones de las tuyas. Bueno. Por favor, no se vayan. Cuando regresemos va a estar Gabriel Raíz cantándonos sus canciones.